Hola a todos, a los que veo y a los que no veo, y bienvenidos al primer webinar de Funds People. Esto es un experimento para adaptarnos a estos momentos. Vamos a hablar de los mercados en estos momentos. En este experimento tenemos la suerte de estar con 3 gestoras internacionales que nos van a intentar alumbrar bueno, pues, sobre qué ha pasado y sobre lo que puede pasar en los meses futuros. Creo que desde luego estos momentos de incertidumbre y llenos de incógnitas, cualquier tipo de ayuda siempre es muy necesaria, y sobre todo la ayuda de personas especialistas que sobre lo que están hablando. Y hoy contamos con Sasha Pers, que es el director general de BNI Mellon IM en España y América Latina. Contamos con Domingo Barroso, que es el director de ventas de Fidelity, y contamos con Inés de Molino, que es directora de cuentas de Schroders. Y bienvenidos todos y muchísimas gracias por participar. Al público lo que le quiero pedir es que si en algún momento hay algún problema o se va en algún momento el sonido, bueno, pues que ahora mismo Internet está saturado y es que tenga un momento malo, pero bueno, hablamos a la paciencia de todos y le agradecemos también. Y bueno, pues para empezar, y en el orden en el que os he presentado, vivimos un momento en el que no tenemos precedentes. Tenemos como referencia otras crisis y lo que pasó en otras crisis, pero las razones y las causas de esas crisis no eran las mismas. Entonces, os pediría a cada uno, empezando por Sasha, que hagáis una valoración de qué ha pasado, ¿no? Bueno, lo que tenemos ahora es una especie de pulso, ¿no?, entre digamos, los efectos negativos económicos del coronavirus y las actividades de contrastar esos efectos por parte de los bancos centrales y gobiernos, ¿no? Yo lo diría que es un poco como lo que sería criogenia, ¿no? Que tú tienes una especie de cuerpo que se va a congelar. Esa congelación es equivalente a que estamos en un periodo de parón económico, la gente está en casa, no están consumiendo. Y lo que tienen que hacer las autoridades es asegurar que ese cuerpo sobrevive, esa congelación, digamos, sin que haya daño a, digamos, los órganos del paciente, por decir. Entonces, estamos en un periodo donde, evidentemente, hay un parón económico y todos los esfuerzos que estamos viendo es para mantener intacto esto, para cuando nos volvemos a la actividad normal, que ese cuerpo sigue intacto. Y lo que tienes es una caída de demanda muy importante y lo que tienen que hacer las autoridades es sustituir esa caída de demanda por, digamos, estímulos fiscales, monetarios, e intentar ayudar, sobre todo la parte fiscal, que esa demanda se reemplaza por parte de presencia de los gobiernos, ¿no? Hemos visto un plan fiscal en Estados Unidos de 2 billones. Digamos, hemos visto pues, estímulos por parte del Banco Central Europeo. Son medidas fiscales, monetarias, y digamos, son muy importantes para emplazar esa caída de demanda. Lo que tenemos es, en cierta manera, una caída, digamos, una especie de crisis de caída de demanda y también una especie de disrupción de la parte de suministro. Y como es inédito y no tenemos referencias históricas, pues estamos un poco en, digamos, tierra de nadie, porque no podemos mirar el pasado y extrapolar lo que podría ocurrir en ese caso. Ese es un poco mi resumen de dónde estamos. Gracias, Sasha. ¿Domingo? Pues si te parece, comentarte con una frase. Yo creo que estamos ante un desafío sanitario y económico. Y además, creo que lo habéis dicho todos y estaremos todos de acuerdo que es sin precedentes. Es decir, esto no ha ocurrido en el siglo XXI, yo creo que no ha ocurrido nunca, y es un desafío primero sanitario y después económico, porque todo ha empezado por la parte sanitaria, pero ¿cómo está afectando a la parte económica? La ONU el otro día lo calificaba como la mayor crisis global después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos ante una situación sin precedentes, totalmente excepcional, y por eso se han tomado medidas excepcionales. Pero a tu pregunta de dónde estamos ahora y cuál es la hoja un poco de recuperación, y voy a hacerlo rápidamente, yo creo que ahora estamos en la estabilidad financiera.
Es decir, hemos llegado al punto en el cual las ventas masivas indiscriminadas parece que han terminado. Esa caída de 35% va a empezar un poco a normalizarse. El mercado se ha normalizado ya. Si cogemos, por las medidas, por supuesto, fiscales y de los bancos centrales, si cogemos los factores de estrés del mercado, como es el VIX, el dólar, el precio del petróleo, las condiciones financieras, todo eso se ha estabilizado. Es decir, los bancos centrales han conseguido, los gobiernos, que se estabilice un poco el mercado financiero. Y ahí estamos ahora mismo, en una estabilización. Pero las próximas 2 semanas van a ser críticas. Las próximas 2 semanas van a ser críticas para ver si el suelo es este donde estamos o hay más suelo en el mercado. Y vamos a ver cómo evolucionan las cifras en Estados Unidos de earnings, de employment, de desempleo, y en Europa también, y cómo China también parece que empieza a reactivarse, ¿no? Y por terminar, ¿la hoja de ruta cuál es? Primero, y todos lo sabemos, uno, que podamos poner un poco de bloqueo a este contagio, es decir, que haya noticias buenas desde el plano sanitario de que se puede controlar la curva de los contagios, o que haya buenas noticias en cuanto a la vacuna o a tratamientos alternativos. La segunda es, vamos a tener que entender cuál es el daño real a la economía. Es decir, en las próximas semanas vamos a ver presentación de resultados de las compañías y PMIs. Tenemos que valorar cuál es el impacto real que ha habido en la economía, y va a ser duro esas noticias. Y el tercero va a ser cómo salimos de esta, cómo recupera el mercado. Es decir, vamos a ver cómo recupera el mercado, vamos a ver cómo pasamos de la última fase del ciclo a una recesión, y cómo de esa recesión pasemos a un ciclo otra vez un poco expansivo. Y la pregunta es cómo de rápido va a ser eso, cómo de impactado va a estar el mercado y cómo va a ser esa recuperación. Eso es un poco la hoja de ruta. Muchas gracias, Domingo. Inés, ¿cómo lo veis desde Schroders? Pues nosotros desde Schroders la verdad es que creemos que podríamos dividir lo que estamos viviendo en 2 fases. La primera ha sido una incertidumbre y una volatilidad exagerada, en donde nos hemos preocupado, como es lógico, más de ponernos a salvo que de ningún otro aspecto, pero lo que a nosotros nos transmite el ejemplo de los países que ya han pasado por esta situación, como es China, o lo que está pasando en Italia, nos dan un poco el ejemplo que seguir, o por lo menos de dónde podemos buscar un poco pautas para ir sabiendo qué nos espera. Y en ese sentido, voy a hacer referencia a un comentario que, como somos británicos, nos ponen mucho en los artículos nuestros económicos, que es de Winston Churchill, que cuando en 1942 las fuerzas aliadas ganaron la batalla de Egipto, él fue muy cauteloso a la hora de valorar la victoria y dijo que no habían ganado la guerra, ni siquiera habían terminado, ni siquiera veían el final del principio, pero al menos, o sea, no, lo que estaban viendo era el final del principio, no el principio del final. Es lo que nosotros creemos que estamos viendo ahora mismo, el final de la primera fase de toda esta crisis que estamos viendo. Por lo tanto, esas medidas pues probablemente exageradas que hemos visto en los mercados, esas reacciones de ventas masivas, empezarán a pasar un poco a la historia, y empezaremos a ver, o esperamos empezar a ver un poco más de cálculo de cómo impacta en las economías, cómo va a impactar. Y estamos viendo un ejemplo en China de cómo después de un cierre absoluto de su economía, poco a poco están saliendo adelante. Y yo creo que ese es el punto en el que desde nuestro punto de vista nos encontramos ahora mismo. Vamos a valorar el impacto y vamos a ver que de aquí en adelante cómo podemos hacer para seguir funcionando, ¿no? Para salir adelante. Muchas gracias. Lo que sí que hemos visto desde luego ya, tanto desde bancos centrales como desde gobiernos, han sido todo tipo de medidas sobre compras de activos, sobre programas fiscales. De hecho, si pensamos en nuestro gobierno más cercano, vemos programas fiscales, pues vemos medidas fiscales de forma constante. Domingo, lo que yo quería preguntarte es si tú piensas que todas estas medidas van a ser de alguna forma suficientes, y también que me valoraras si los mercados han respondido bien a estas medidas o siguen esperando algo más. Pues vamos a ver, vamos a tratarlo desde 4 dimensiones, las medidas que han tomado los gobiernos. Y ante una situación excepcional como esta, los gobiernos han reaccionado de manera excepcional. Vamos a ver primero por la rapidez.
Es decir, han sido muy rápidos tomando decisiones los gobiernos, y eso es muy bueno. Ujú. Porque si nos vamos a otra crisis, que no tiene nada que ver con esta, la crisis financiera, tardaron casi semanas en tomar decisiones. Esto ha sido en días, y todos los gobiernos de manera concertada, con lo cual la rapidez ha sido muy buena. Ese es el primer factor. Es decir, los gobiernos han actuado de manera rápida, excepcionalmente rápido, eso es muy bueno. Y el mercado lo ha tomado con una credibilidad, es decir, el mercado está tomando como muy creíble las medidas que están tomando los gobiernos. El segundo es la dimensión de las medidas. Las medidas son, se puede decir, infinitas, whatever it takes, como dicen en Europa, es decir, cualquier cosa que haga falta para sacarnos de la crisis lo van a hacer los gobiernos. Lo han puesto encima de la mesa, es decir, la dimensión es extraordinaria. Nunca se había visto unas medidas tan grandes como estas, salvo en la Segunda Guerra Mundial. Si cogemos estas medidas, las comparamos con las medidas del presidente Obama para sacarnos de la crisis financiera, son 2 veces y media. Es decir, la magnitud es 2 veces y media, con lo cual la segunda dimensión, que es la dimensión de las medidas, es excepcional. Y eso ha puesto otra vez credibilidad en el mercado. La tercera es la amplitud. Es decir, parece que las medidas, si cogemos referencia al mercado americano, los 2 trillions que decía Sasha, o los 2 billions para nosotros, tienen una amplitud grandísima. Va desde ayudar a las grandes compañías con préstamos, va desde ayudar a pequeñas compañías, va hasta dar soporte al desempleo, va hasta ayudar a los créditos de los estudiantes, va a ayudar a la parte de los transportes, va a ayudar a toda la amplitud de la economía, desde los agentes económicos hasta los particulares. Trump está hablando de poner un cheque encima de la mesa, casi de $1.000 o $1.500. Es decir, la amplitud también es muy grande, es decir, no se va a dejar ningún agente por medio para poder ayudarle. Y el cuarto factor que todavía está por ver, y es el que nosotros tenemos todavía, no dudas, pero tenemos que monitorizarlo, es la efectividad de las medidas. Vamos a ver, hay mucho dinero encima de la mesa, pero tiene que ser efectivo, tiene que llegar a aquellos sitios donde más se necesita. No puede haber burocracia por delante, no puede haber barreras, y tenemos que monitorizar que ese dinero llega a los agentes que más lo necesitan. Y ahí es donde estamos ahora, en mirar esa efectividad de las medidas, que posiblemente sea muy buena, pero que tenemos que echarle un vistazo a la efectividad de las medidas. Gracias, Domingo. Inés, y hablando de la efectividad de las medidas, precisamente, ¿vosotros qué medidas pensáis que pueden causar más impacto? Pues mira, una de las cosas que hemos visto es que la bajada de tipos de interés ha tenido un impacto relativo. ¿Por qué? Porque ahora mismo esa bajada de tipos de interés no es lo que estábamos esperando como red de seguridad para que las familias pudieran seguir saliendo adelante y sobre todo el tejido empresarial pudiera seguir saliendo adelante. Nuestros estudios nos dicen que de media las compañías pueden tener cerca de 3 meses de flujos de caja operativos. Por lo tanto, a partir del tercer mes de media ya veríamos cómo empieza a complicarse. Así que esa efectividad de las medidas tiene que ser una combinación de medidas monetarias, pero también de medidas fiscales. Porque inyectarle, como en Estados Unidos se ha planteado, el dinero en el bolsillo de los consumidores es una idea fantástica, pero el problema está en que la confianza del consumidor es lo que tenemos que recuperar, porque si no el consumidor esos 1.000 euros que les van a ingresar en su bolsillo se los van a guardar y se van a convertir en ahorro en lugar de en consumo. Por lo tanto, las medidas tienen que ir dirigidas tienen que ir orientadas a que el tejido empresarial, primero, sobreviva de la mejor forma posible y segundo, que efectivamente el dinero que llega al bolsillo de las familias consiga transmitirse en consumo. Y ese consumo solamente se va a transmitir cuando tengamos más confianza en el entorno en el que estamos viendo. Una medida que suele funcionar de una forma muy impactante en las economías es el gasto en infraestructura, el gasto público en infraestructura. ¿Por qué? Porque eso levanta muchísimo gasto y además mueve muchísimo bienes de capital, pedidos, etcétera, y levanta mucha mano de obra. Por lo tanto, también sería a tener en cuenta que de aquí en adelante se plantearan tener esos gastos en infraestructura como algo más presente. Pero en cualquier caso, lo que estamos viendo es lo que ha dicho Domingo, un plan de medidas muy potente que han aplicado todas las autoridades monetarias, tanto monetarias como fiscales, de manera que independientemente de ya veremos el nivel de deuda, cómo se nos quedan los gobiernos, lo que sí están haciendo es establecer una red de seguridad para que este parón temporal no se convierta en un problema perpetuo. Muchas gracias. Y Sasha, tú en este entorno en el que se trata, digamos, vosotros en este entorno en el que se trata, digamos, de, no sé si de recuperar la confianza, pero por lo menos de que la confianza no desaparezca completamente, ¿tú cuál crees que es el objetivo de los bancos centrales? Pues ¿O qué debe ser el objetivo de los bancos centrales?
Yo creo que bueno, la confianza es un elemento que ya has mencionado. Liquidez, que de que los bancos centrales, por ejemplo, el episodio que ocurrió, digamos, la semana pasada, cuando vimos un movimiento muy brusco hacia arriba de las rentabilidades del bono del Tesoro americano, eso fue como una especie de alarma. Y después de esto fue cuando la Fed dijo, mira, todo lo que necesitamos hacer lo vamos a hacer de forma ilimitada, ¿no? Entonces empezaron a tomar medidas mucho más drásticas todavía en comprar bonos, ¿sabes? Tesoros municipales, bonos municipales estadounidenses. Incluso la Fed está comprando deuda cooperativa que nunca ha hecho en la historia. Entonces todo esto es ser el último prestamista, por decir. Cuando digamos, el sector privado no puede prestar, pues es el papel del gobierno de intervenir. Y en los mercados también, cuando solo tienes vendedores y no hay compradores, pues tiene que actuar de comprador digamos, los bancos centrales. Pues al final lo que hemos visto es, digamos, objetivo inyectar liquidez y como dijo Domingo, yo creo que han tenido bastante éxito en ese objetivo. No es que todavía la liquidez está totalmente normalizada, pero va hacia, digamos, a una mejora muy notable. Digamos, yo creo que eso ha sido otro objetivo, ¿no? Y luego, pues, precisamente, si, digamos, tanto el BCE como la Fed están interviniendo en el mercado de bonos cooperativos, es para ayudar también a, digamos, a sectores reales de la economía, ¿no? Que si eso sostiene las rentabilidades más hacia abajo, ayuda a las empresas a prestar a niveles, digamos, más baratos y mantiene pues un cierto límite a lo que puede ir hacia arriba las rentabilidades de los bonos cooperativos, que es un elemento muy importante de funcionamiento de la economía, ¿no? Yo creo que esos son los elementos principales, ¿no? Y bueno, la confianza, la liquidez son los dos principales objetivos de los bancos centrales. Muchas gracias. Vamos a hablar de recuperación, porque desde luego algún día llegará. A lo mejor ahora nos resulta un poco complicado pensarlo, pero bueno, nosotros ya estamos en la tercera semana, o sea que ya deberíamos por lo menos ser un poco más optimistas. Inés, ¿cómo veis vosotros que pueda ser, digamos, esa recuperación tan ansiada, ¿no? Pues mira, María, hablamos de recuperación y a todos se nos salta una sonrisa, es decir, que yo creo que es el mensaje al que nos tendríamos que focalizar. Es cierto que hacer pronósticos en un entorno tan incierto es muy difícil. Nosotros, los economistas de Rhodes, lo que nos han calculado es que estamos esperando para este 2020 una contracción económica a nivel mundial cercana al 3%. Para poner un poco en magnitud de cómo de severo es esto, en el 2008, primer año de la crisis financiera, la contracción fue del 0,5 y nosotros ahora estamos esperando un 3% de contracción, es decir, es una contracción muy importante, pero nuestro escenario es una recuperación en V. Es decir, creemos que lo que estamos, y el ejemplo que estamos viendo en China, es el escenario base con el que trabajamos. Como ha explicado Sasha al principio, estamos viendo una congelación de la economía en el que se está intentando que no haya lesiones insalvables, pero lo que nosotros esperamos es que para partir del tercer trimestre y siendo conscientes de que la reincorporación a la actividad económica está siendo paulatina, igual que nos vamos congelando de forma paulatina, iremos saliendo poco a poco para tener luego una recuperación muy importante en el 2021 cercana al 7%, es decir, un crecimiento mundial cercano al 7%. ¿Cuál es el único riesgo del escenario en V que nosotros estamos viendo? Y que lo convertiría en una W. Pues son los rebrotes del virus. Es la posibilidad de que veamos cómo los levantamientos y los confinamientos empiezan a salpicarse cuando vuelva a producirse la estacionalidad entre octubre y noviembre. Esto nos llevaría a variar nuestro escenario, ya que en lugar de ser en forma de V tan abrupta, empecemos a ver Vs dobles. Pero en cualquier caso, lo más importante es que el primer tramo sí sería en forma de V. Así que nosotros tenemos un escenario positivo y de hecho yo creo que los datos que se están publicando en China nos van alumbrando un poquito de luz al final del túnel. Así que habría que mantener esa visión optimista de que seremos capaces de salir adelante y de que luego se trabajará mucho más duro para que el tercer y cuarto trimestre los números remonten para que el 2021 empiece mucho mejor. Muchas gracias. Sasha, hablaba Inés de lo que es toda la incertidumbre que genera
genera en sí el virus, ¿no? Pues todavía hay muchas cosas que no sabemos de este virus y no sabemos si volverá, no sabemos si no volverá. ¿Cómo veis vosotros este proceso de recuperación en medio de toda esta incertidumbre? Es una pregunta para mí, es que he salido un poco del foro. ¿Lo Sí, podrías repetir? Sí, ¿cómo ves la recuperación con la incertidumbre de cómo puede evolucionar el virus? Y si vosotros le veis alguna forma también de V, L, U, ¿qué forma le veis más? Sí, como Inés vemos ligeramente más probabilidad de una recuperación en V, pero también existe la posibilidad de una recuperación tipo U, ¿no? E incluso el peor escenario, que echamos una probabilidad mucho más baja, que es la recuperación L. ¿Cuáles son los distintos escenarios? Pues V ya Inés ha explicado muy bien. Eso sería, digamos, que los activos financieros empezaron ya a descontar una recuperación en la segunda parte del año y veríamos potencialmente un segundo trimestre, el actual, pues como un periodo de, digamos, de subidas en los activos financieros, reflejando esa recuperación de la segunda parte del año. La recuperación en Q, digamos, es una recuperación más alargada, donde no vemos, vemos que cuesta más normalizar las economías y que la gente salga, digamos, digamos, la economía normal después del impacto del coronavirus, y que los efectos después de normalización sean mayores y cuesta más recuperarse, ¿no? Y eso sería, pues, alargar más hacia, pues, principios del año que viene, pues, esa recuperación esperada, ¿no? Y el peor escenario, que es un shock, en nuestra opinión, tanto de suministro como, perdón, tanto de demanda como suministro. En los escenarios V y U estamos hablando más de un impacto de shock de demanda, y en el escenario L es cuando tú empiezas a ver, pues, cierta disrupción en la parte de suministro. Eso es las cadenas de suministro, y que cuando, digamos, se normaliza la economía hay daños en la parte de suministro, tanto en la parte de demanda. Ese peor escenario, digamos, el escenario L, es lo que echamos, pues, probabilidades más bien de un 10% o menos. Y nosotros también, digamos, barajamos un escenario más de L, como el escenario más probable, con más o menos un 50% de probabilidad. Muchas gracias. Domingo, por supuesto, en la recuperación, digamos que la guía está siendo un poco, bueno, la guía, o para hacernos una idea de cómo puede ser, pues digamos que de momento la referencia, digamos, más seguida es el caso de la economía china. ¿Qué estáis viendo vosotros en China? ¿Qué ven los analistas de Fidelity que está ocurriendo en China? Pues estoy con Inés. Cuando hablamos de recuperación, a todos se nos pone una sonrisa en la cara. Y es lo que tenemos que pensar, ¿no? Que la economía se va a recuperar. Nos va a llevar tiempo, va a haber mucho impacto, pero que al final saldremos y podremos recuperar la economía. Pero como tú bien decías, estamos todos mirando a China. Si yo pusiera una letra en el abecedario, ni V, ni W, ni L, yo pondría la C de China, ¿no? Parece que China, después de tener un impacto muy grande en su actividad económica, ha vuelto a resurgir. Y parece que es la primera economía que ha sido capaz de contener el virus. Lo dejo bajo cuestión porque todavía hay muchas cuestiones de si los datos serán reales o no son reales. Pero bueno, los últimos índices de PMI chinos que han salido esta semana, lo que nos dice es que en febrero hubo una contracción brutal. Es decir, el índice PMI industrial cayó en febrero a 35. Recordar que estaba antes por encima casi del 50. Y el índice PMI no manufacturero de servicios cayó incluso más, cayó al 29. Entonces, es una contracción brutal en la economía china, pero era normal, porque había cerrado su economía, había cerrado parte de su producción, y es lógico que tenga esas medidas. ¿Qué datos nos ha entregado ahora marzo? Marzo nos ha entregado datos en los dos índices industriales y no industriales, servicio e industrial, por encima del 52. Eso es una recuperación bestial, es una recuperación que todo el mundo querríamos tener. Es decir, parece que China ha vuelto, es lo que decía antes Sasa, es decir, ha criogenizado su economía, pero la ha vuelto otra vez a calentar, y están los indicadores por encima de 52. Eso es muy bueno. Tenemos que ser cautelosos viendo esos índices, ¿vale? Porque esos indicadores de PMI es una encuesta de sentimiento, de actividad, que detrás tiene que venir por la demanda real, pero no son datos, no son lecturas de demandas reales, son datos de sentimiento. Y lo que queremos ver ahora en Fidelity, los analistas, es que esos datos de 52 le sigue la demanda real. Para ver esa demanda real estoy también con Inés.
Primero, tenemos que estar seguros de que China es capaz de contener el virus, de que no hay nuevos rebrotes, de que los chinos tienen confianza, de que salen al mercado y empiezan a consumir. Y lo segundo que tenemos que ver es que China, el gobierno chino, las autoridades chinas tienen que estimular el consumo. El año pasado ya redujeron la tasa impositiva a bienes de lujo. Yo creo que van a volver a hacerlo, ¿no? Porque nuestros analistas, y termino ya, lo que nos están diciendo es que el consumo en China, que es principal, es una parte importante de la economía china, está volviendo, pero está volviendo de manera gradual, lenta y en diferentes sectores. Y te lo resumo rápidamente. Casi el 50% de los restaurantes están abiertos hoy en día en China, después del bloqueo que hemos tenido, 50%. Es verdad que su facturación es menor, están más o menos una facturación del 50%, 60%, es decir, no están a pleno rendimiento. Y los supermercados igual, están abiertos el 80% de los supermercados. Pero también es verdad que no están abriendo todas las horas, están reduciendo las horas. Lo cuento como posible medida que vamos a ver en Europa, es decir, los negocios van a abrir con horas más restringidas, la facturación va a empezar a calentarse, pero no a los niveles que teníamos antes. Hay ganadores y hay perdedores. Hay ganadores, es decir, los grandes supermercados son los grandes ganadores. Los productos básicos, la entrega por Internet. Los chinos todavía no están plenamente confiados, siguen comprando por Internet frente a comprar en las tiendas físicas. Hay ganadores también, los jóvenes, los chinos, la gente joven está yendo cada vez más a los centros comerciales. Hay distribuidores de ropas deportivas como Li-Ning, como Anta, que están incrementando sus consumos. Y después hay perdedores, es decir, todo el tema de hoteles, de viajes, de restaurantes, les está costando salir. ¿Por qué? Porque los chinos todavía no están 100% confiados. Vuelvo a decir, como decía Inés, tenemos que ver que no hay un nuevo rebrote. Y hasta que no ocurra eso, el consumo todavía se va a ralentizar. Pero las señales de China son muy buenas. El consumo empieza a volver y realmente los PMIs que tenemos encima de la mesa son bastante buenos. Ojalá podamos estar todos en esa situación dentro de poco. Ojalá. Sasha, algo que tienen en común todas las crisis, por fin hemos encontrado un elemento común, es que la liquidez es siempre una de las mayores preocupaciones de los mercados. ¿Cómo has visto la liquidez en estos días? ¿Cómo, desde el primer día hasta que ya se interviene, cómo has visto que ha evolucionado y cómo ves la situación en la actualidad? Pues hay una mejora en la liquidez después digamos, de lo que comenté antes, que era el peor momento. El peor momento es cuando la gente vende lo que es seguro. Y eso fue cuando vimos ese movimiento de la rentabilidad del bono del Tesoro americano. Si están vendiendo lo que está seguro, en teoría, ¿no? que tiene un riesgo, que es el Tesoro americano, si están vendiendo esto para ir a efectivo, mal asunto. Cuando se movió. Entonces, el peor momento, yo creo que hemos visto poco a poco, no es, como mencioné antes, normalizado todavía, pero una mejora, ¿no? Digamos, el mercado de high yield, de high yield es siempre un buen termómetro de la liquidez, y sí que se ha visto pues, lo que se digamos, la diferencia entre lo que está ofrecido digamos, para compradores y lo que se vende, ese diferencial se ha ido estrechando y, digamos, se está viendo algo más de compradores. Para que se normalice un mercado tiene que haber, además de vendedores, compradores, ¿no? Y lo que está viendo es una mayor normalización, ¿no? Digamos, en cuanto a otra cosa que habría que comentar, que es muy importante, que es el dólar. Digamos, el dólar lo que vimos también es una fortaleza, un movimiento muy fuerte del dólar arriba contra casi todas las divisas del mundo. Y eso, digamos, también es un problema y se puede hablar de liquidez en lo que es el dólar, porque si hay mucha demanda de efectivo, las empresas al final tienen digamos, lo que son sus liabilities, lo que tienen que pagar, digamos, mucho más en dólares que en otras divisas. Y cuando hay una especie digamos, de crisis, lo que es muy típico del dólar, digamos, la demanda de dólares aumenta de forma muy notable, ¿no? Vimos esto también durante ese momento de mucha volatilidad del mercado hace, digamos, ya una semana. Y hay que, digamos, lo que están haciendo las autoridades también es cuidar mucho el tema del dólar. La Fed está abriendo muchas líneas para permitir swaps con, digamos, bancos centrales, especialmente en países emergentes, para permitir que ellos pueden lograr dólares. Y, digamos, una de las formas de medir la liquidez es también mirar la demanda de dólares. Yo creo que lo que estamos viendo también es mayor normalización
el dólar desde ese momento de pico de crisis ha ido cayendo algo. Y también es otra cosa de tener muy en cuenta es cómo se comporta en estos días el dólar. Si vemos mayor normalización y mayor liquidez, el dólar no debería estar tan fuerte como vimos hace unos días. Son señales interesantes. Domingo, ya desde el punto de vista de lo que es no la liquidez del mercado, sino la liquidez de vuestros fondos, ¿cómo habéis hecho, digamos, para asegurarla, para que los clientes no estuvieran inquietos, ni vosotros, claro? Pues así es. Te puedo decir, María, que en las últimas 2 semanas o 3 semanas, nuestros equipos de inversiones donde más han estado mirando es en la liquidez de las carteras, en la liquidez de las compañías y cómo proporcionar liquidez, en este caso, a los inversores, ¿no? Pero déjame que vea la liquidez en tres niveles. Uno lo decía Sase, no voy a entrar más ahí, es la liquidez en el sistema. Y yo creo que se ha normalizado bastante por los bancos centrales, con las líneas de swaps, con el QE infinito que pueda haber, y eso se ha normalizado, como decía Sasa, y se ha visto que estamos ahí normalizados en cuanto a liquidez por ahora. La segunda es nuestras carteras. Nuestras carteras, lo que hicimos primero, ya lo veníamos haciendo antes, pero es un buen assessment, un buen stress test de la liquidez de nuestra cartera. Siempre miramos la liquidez de nuestras carteras como un ratio muy importante, Fidelity, pero desde que empezó toda esta crisis mucho más. Es decir, lo que no queremos es estar forzados a vender cosas que no queremos vender, sino vender cosas que queremos vender. Y posiblemente no hemos vendido los activos que más líquidos estaban. Posiblemente lo que hemos vendido es los activos donde más performance teníamos. Es decir, los bonos o las compañías donde teníamos un performance importante y queríamos hacer profit taking, venderlo. Pero lo hemos podido vender porque uno de los criterios importantes de Fidelity es tener compañías con fuerte liquidez o tener bonos con fuerte liquidez. Entonces, no nos hemos visto forzados a vender cosas que no queríamos solamente por liquidez, sino venderlas con el criterio de tener un profit taking que queríamos hacerlo y buscar la liquidez de la cartera, estabilizar la liquidez de la cartera. El tercer nivel de liquidez es el nivel de liquidez de cada compañía. Tú piensas que ahora, María, lo que estamos haciendo, que es inusual, es poner delante a nuestro equipo research a hablar con las compañías y decirle a las compañías bajo nuestros modelos, pon en los próximos 3 meses los revenues de tu compañía, ponlos a cero, porque se va a quedar congelado, no vas a tener ingresos. Ponlos a cero durante los próximos 3 meses, ponlo en el modelo nuestro y mira a ver qué ocurre con el balance. Eso es lo que estamos hablando con las compañías. Y queremos entender cuáles son las compañías más sólidas, más fuertes para poder capear los próximos 3 meses, que también le decía a Inés, porque va a faltar liquidez en el sistema. Entonces, lo que estamos buscando es la liquidez de las compañías, la fortaleza de los balances, la fortaleza de las estructuras de capital y cómo van a gestionar esa liquidez. Y ahí es donde estamos ahora buscando todos cuáles son las compañías que van a poder resistir este shock posiblemente de revenues que van a tener o de ingresos en los próximos 3 meses. Interesante. Inés, como casi no teníamos problemas, y un poco para terminar este repaso a lo que ha ocurrido en el mercado, digamos, encima nos hemos encontrado con el problema de la guerra del petróleo entre Arabia Saudí y Rusia, y no se sabe también si el sector del shale gas en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué veis vosotros o qué creéis? ¿Qué impacto puede tener o qué evolución puede tener esto también? Pues como dicen, éramos pocos y ahí está el refrán, ¿no? Pues mira, al final lo que estamos viendo es que Arabia Saudí ha conseguido rebajar el precio del petróleo a $35, es la mayor caída desde 1991, y lo que a ese precio primero se bloquean es los dividendos, es decir, lógicamente las expectativas y los balances no estaban preparados para un precio tan bajo, pero nos damos cuenta de que las compañías petroleras están en el nivel más frágil de los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque a ese precio la sostenibilidad en el largo plazo de las compañías es complicada, la incertidumbre aumenta. Entonces, lo que nosotros estamos viendo detrás de este movimiento es que Arabia Saudí quería que todos los productores con altos costes de fuera de la OPEP, sobre todo, cayeran por su propio peso, es decir, expulsarles del mercado básicamente y quedarse así de una forma un poco más controlada del sector energético centrado en el petróleo. ¿Cuál es la derivada de esto? Porque en el corto plazo sabemos que el problema es bastante coyuntural, pero el problema es que nosotros estamos viendo que si esta situación se alarga en el tiempo,
y ya no solamente vemos este precio del petróleo a 30 o 35 dólares, lo vemos durante más meses del 2020, empezaremos a ver que esa falta de productores lo que nos va a llevar es a una retirada de oferta del mercado. Entonces, lo que nos daríamos cuenta es que ahora mismo estamos viendo una caída de la demanda, porque es verdad que estamos consumiendo todos mucho menos y que está cayendo la demanda de productos relacionados con el petróleo en general. Ya los países importadores de petróleo nos estaban viniendo hasta relativamente bien que nos suavicen un poquito el precio, pero si vuelve la demanda y en ese momento lo que nos encontramos es que hay muchos productores que han desaparecido y que empezamos a ver una escasez en la oferta, podemos ver el efecto contrario, es decir, un rebote en el precio del petróleo porque nos encontremos con falta de oferta para la restabilización de la demanda. Y ahí es donde nos parece que es el juego maestro que están intentando alcanzar los participantes de la OPEP encabezados por Arabia Saudí, el conseguir que en el próximo, o sea, en el medio largo plazo vuelvan a manejar el precio del petróleo a sus anchas con una subida muy importante, pero ya digo, de momento lo que están haciendo es sacar del mercado, sacar de la competencia a los productores que tienen los costes más elevados. Así que a los importadores nos viene bien, pero a largo plazo nos puede complicar a todos. Pues digamos que ahora vamos a pasar ya más al terreno de qué oportunidades puede haber. Indudablemente, si se miran las caídas prácticamente de cualquier clase de activo, menos de los treasuries, porque también os recuerdo que el euro pasó un momento muy duro también en esta crisis, cosa que no le había ocurrido en crisis anteriores. Me gustaría que empezáramos por renta fija y luego pasáramos a renta variable. Pero lo que os voy a pedir es que seáis breves porque tenemos un montón de preguntas. Entonces sí que me gustaría dedicarle por lo menos 12 minutos a las preguntas. Y teniendo en cuenta que son pues casi menos 20, pues a ver si digamos, podemos hablar de las oportunidades en 10 minutos y luego le podemos dedicar 10 minutos a las preguntas del público. ¿De acuerdo? Entonces, Domingo, vamos a empezar por la renta fija y te toca a ti contarnos qué oportunidades a medio y largo plazo estáis viendo en Fidelity. Pues mira, vamos a hacer otra sonrisa, porque cuando hablamos de oportunidades siempre se nos pone la cara otra vez de sonrisa. Y yo os voy a todo ya que empezamos a relajarnos un poco. O sea, si vemos oportunidades en Fidelity en la parte de renta fija, y posiblemente ha sido el activo más dañado. Tú decías una cosa, María, muy importante. La belleza de la renta fija es que tienes activos de alta calidad, como los bonos americanos a largo plazo, que si no recuerdo mal, a día de hoy están en un más 20%. Si cogemos un índice de bonos americanos a largo plazo, más de 20 años, estamos más 20%. Frente a un S&P que está en un menos 20. Es decir, a la gente que nos está escuchando decir que la diversificación de activos ha funcionado. No es igual estar en más 20 a estar en menos 20, que está el S&P. Con lo cual, los bonos de alta calidad o la renta fija de alta calidad ha funcionado como diversificador y como retorno positivo en esta crisis. Y lo dejo ahí. Pero estamos viendo oportunidades porque ha habido mucha dislocación en el mercado, ha habido mucha distorsión en el mercado. Y tú le decías, María, las valoraciones que vemos ahora están en niveles parecidos al 2018, es decir, están en niveles muy atractivos. Pero vamos a por la parte de crédito, que es posiblemente la más dañada, ¿no? Cuando nosotros metemos modelos de recesión en nuestros sistemas, lo que decimos es que los spreads en la parte de investment grade se suelen ir en recesión a unos 300, más o menos 250 puntos básicos. Y en el high se suele ir a unos 1000 puntos básicos. Esos son modelos de recesión. Esta vez nos hemos ido a 1100 en high y a casi 340 en investment grade. Eso significa que los spreads han ampliado más de lo que nuestros modelos de recesión suelen mandarnos señales. Y eso lo que nos está diciendo es que históricamente siempre que los spreads han ido a esos niveles, en los próximos 1, 3 y 5 años siempre ha habido rentabilidades muy atractivas. Aquí yo diría una cosa, los activos de riesgo, el crédito y las acciones, la mejor medicina hoy en día es el tiempo. Es decir, no podemos estar buscando el market timing, pero sí podemos decir que el tiempo es la mejor medicina para los activos de riesgo. Otra de las zonas, y terminando ya, que nos gusta en la parte de renta fija, es la parte de inflación. Si parece que la gente está descontando que no va a haber inflación, y es verdad, los break-even de inflación se han ido a los niveles más bajos últimamente. Pero tú piensas todas estas medidas que hemos dicho, las medidas fiscales y todas las medidas que estamos poniendo encima de la mesa, posiblemente en el medio y largo plazo vamos a crear más inflación, que es lo que estamos buscando todos, ¿no? Pero tenemos que ver el impacto de esas medidas en la inflación cuando hoy en día
están en niveles atractivos. Es decir, nunca ha habido unos break-even posiblemente tan bajos. Están a niveles muy bajos y posiblemente si vemos una recuperación normal, sería lógico empezar a rotar desde los típicos bonos gobierno hacia bonos ligados a la inflación. Y para terminar, queremos que en las próximas semanas y meses va a haber una revisión de los ratings crediticios y eso es lógico. Conforme los negocios van a empezar a presentar sus beneficios y sus resultados, va a haber un downgrade en los ratings crediticios. Hay que estar muy atento de qué compañías van a hacerlo bien y qué compañías van a hacerlo mal. Y yo pondría especial atención en los ángeles caídos, en los fallen agents, ¿no? Quiere haber compañías que van a pasar de investment grade a high yield, incluso va a haber compañías que tengan un default. Con lo cual hay que estar muy selectivo en la parte de renta fija y creemos que hay muchas oportunidades en la parte de renta fija en los próximos, posiblemente meses, si esto empieza a normalizarse. Muchas gracias. Inés, ¿cómo veis que puede evolucionar precisamente el crédito? Pues mira, justo nosotros en crédito creemos que se ha abierto una oportunidad, sobre todo en grado de inversión, en alta calidad, pero no se nos olvide que es un momento para ser muy cauteloso y que la temeridad debería ser el último de los recursos. Porque aunque nos apetezca y nos aliente un poco el ver las determinadas recuperaciones, nosotros creemos que la recomendación debería ser la cautela, pero no dejar de estudiar esas oportunidades que van saliendo. Y es verdad que nosotros en crédito a largo plazo, es decir, otra de las cosas que también creemos junto con la cautela es que deberíamos ampliar un poquito los plazos cuando nosotros miramos la inversión, digo nosotros los españoles, que solemos ser bastante cortoplacistas, por lo tanto, alargar un poquito el plazo de miras y centrarnos en esa alta calidad de los bonos corporativos que sí que, como ha comentado Domingo, ya nos han demostrado en otras ocasiones que después de una corrección tan severa, si la recuperación existe, pueden ofrecernos muy buenas rentabilidades. Pero incluso dentro del grado de inversión, nosotros nos centraríamos o creemos que nos podríamos centrar más todavía en la alta calidad. Es decir, estamos muy cautelosos. Estamos analizando, estamos viendo, pero somos muy cautelosos a la hora de hacer recomendaciones o ni siquiera insinuarlas. Creemos que es un momento de alargar plazos, ser cauteloso, ser muy selectivo y una vez más creemos que la gestión activa en este caso sí o sí va a ser el gran ganador porque la selección va a ser clave, porque ahora mismo no vale todo, hay que tener mucho cuidado en qué tener. Sasa, en todo el universo de la renta fija con bonos del tesoro, investment grade, mercados emergentes, ¿qué estáis mirando con más atención en BNY Mellon? Sasa, tienes el micrófono apagado. ¿Ahora me oyes? Ahora te oigo, sí. Sí, perdona, no sé qué pasó ahí. Sí, aquí sí que creo que hay referencias, digamos, en la historia, ¿no?, de los mercados. Aquí sí que el ejemplo que estamos, digamos, analizando es lo que ocurrió en 2009, ¿no? Cuando vimos en 2008, pues toda la parte de crédito muy dañido y que, digamos, cuando los inversores volvieron al mercado empezaron a, digamos, a ir hacia grado de inversión, luego poco a poco, conforme que se estrechaban los diferenciales en grado de inversión, empezaron a invertir en high yield, deuda emergente, que digamos, nosotros creemos que va a ser muy gradual la vuelta de inversores al mercado. Y en estos momentos es momento de mantener calidad. Coincidimos un poco con lo que dijo Inés, ¿no? Que digamos, cuando tú tienes diferenciales apetecibles en grado de inversión y tienes empresas que tienen efectivo para cubrir, digamos, canje de efectivo para cubrir sus cupones y son negocios estables, digamos, con niveles bajos de endeudamiento, todas esas características son lo que buscamos en estos momentos y ir primero a grado de inversión donde tenemos diferenciales muy interesantes, ¿no? Y luego, pues, digamos, inflación mayor, que sería ir hacia high yield, de emergente, etcétera, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo de forma gradual. Habría que también destacar lo que es la función del, digamos, del bono al gobierno en estos momentos, ¿no? Si tienes una cartera diversificada, un fondo multiactivo, un fondo mixto, etcétera, la función, digamos, de tener exposición a gobiernos de calidad es precisamente cuando hay momentos de aversión al riesgo, pues tienes una parte de la cartera que te protege con respecto a los activos de riesgo. Entonces, en esos momentos sí que, digamos,
digamos, nuestra exposición a gobiernos, a Tesoro Americano, como ejemplo, para cubrir los activos de riesgo que tenemos en cartera, ¿no? Y eso ha funcionado bien. Ha habido un momento que mencioné ya cuando no funcionaba hace una semana, pero está funcionando bien. Y yo creo que, digamos, ese activo sí que tiene una función de protección en la cartera. Así que seguimos por ahora manteniendo eso como cobertura en la cartera. Muchas gracias. Vamos a pasar rápidamente a la renta variable. Inés, vosotros queréis hablar de emergentes. Sí. Y ahí seguramente dicen, acaba de hablar de no ser temerarios y de ser cautelosos y mezclarlo con renta variable emergente es como se ha vuelto bipolar. Pero no, simplemente es porque nosotros creemos que dentro de la renta variable ofrece oportunidades más atractivas los mercados emergentes, siendo muy selectivo con qué países, pero tienen más margen de medidas y si el dólar afloja un poquito, su divisa también les puede dar un poquito de oxígeno. Por lo tanto, medimos mucho las necesidades de financiación, tanto externas como internas que tengan, la solidez de sus cuentas corrientes y la capacidad de amortiguar el impacto de este parón de consumo global a la hora de salir adelante. Pero hay muy buenas oportunidades y nosotros creemos, insisto, ampliando un poquito el plazo, ofrecerán muy buenas oportunidades muy atractivas. Muchas gracias. Sasa, estamos viendo últimamente un montón de noticias sobre dividendo sí, dividendo no, gestoras que van a apoyar a quien no reparta dividendo. ¿Cómo veis un poco, bueno, oportunidades en renta variable en general que veis, pero también cómo veis la inversión ahora en acciones con dividendo? Pues primero, la primera parte donde vemos mejores oportunidades en la renta variable, pues en, digamos, estrategias de lo que llamamos crecimiento de calidad, ¿no? Esas son empresas que no tienen altos niveles de endeudamiento, que, digamos, son capaces de crecer en entornos difíciles, donde evidentemente lo que vemos es el crecimiento muy desafiado, y, digamos, en sectores o segmentos que evidentemente no están tan tocados por el impacto del coronavirus, ¿no? Puede ser tecnología, puede ser farmacia, pues todos esos sectores pues aguantan mejor este entorno, ¿no? Entonces, yo creo que es importante mantener calidad tanto en la parte de renta fija como en la parte de renta variable. Así que no necesariamente tiene que ser empresas que generen dividendos, digamos, pero digamos empresas de calidad y tener lo que es, digamos, una especie de inversión más a largo plazo en esos momentos. Si estás en la renta variable, en estos momentos tienes que tener una visión más a largo plazo, porque como hemos visto al principio, que hay bastante incertidumbre sobre cuál va a ser, digamos, el timing de esa recuperación, ¿no? Y yo diría, en cuanto a, digamos, empresas de dividendos, hemos visto bastantes malas noticias, como el tema de los bancos, ¿no? Que están recortando. Ejemplo, en el Reino Unido, pues el gobierno ha dicho al sector bancario que no pueden pagar dividendos, que tienen que utilizar ese dinero para respaldar sus balances. Hemos visto muy tocados ciertos sectores como aerolíneas, como turismo, etcétera, que no van a pagar evidentemente dividendos, pero hay que decir a la vez que hay oportunidades en dividendos. ¿Por qué? Porque tenemos tipos muy bajos en lo que es digamos, lo que paga, por ejemplo, un tesoro en estos momentos, un bono americano, y el dividendo en estos momentos está subiendo. ¿Por qué está subiendo? Pues cuando cae la acción sube el dividendo, evidentemente. Entonces sí que se puede encontrar empresas de buena calidad con canje de efectivo muy estable, se llaman aristócratas de dividendo, que de forma sistemática han pagado siempre históricamente el dividendo y puede mantenerse esa tendencia. Y que no tienen modelos de negocio apalancados, ¿no? Digamos, el ejemplo es el segmento digamos, de lo que son bienes de consumo, ¿no? O utilities, etcétera, ¿no? Entonces sí que es momento de buscar y de hacer una gestión activa cuando uno analiza empresas y la oportunidad de dividendo, pero sí que creemos hay oportunidades de invertir en dividendos, pero con mucha cautela. Esa es nuestra conclusión. Gracias. Domingo, ¿y vosotros en qué oportunidades en renta variable os estáis fijando más? Déjame que te cuente primero por qué estamos ahora buscando oportunidades y no en el momento de volatilidad. Cuando hay mercados con mucha volatilidad,
los movimientos del mercado son poco dirigidos por fundamentales. Es decir, los fundamentales no cuentan para nada cuando hay fuerte volatilidad. Con lo cual ahí no hay que hacer una selección de compañías. Los fundamentales no valen en esos momentos. Pero el mercado se está normalizando, con lo cual esta normalización lo que hace es que la dispersión que ha habido entre sectores últimamente, que era amplísima, entre el ganador y el perdedor de un sector era amplísima, eso nos dejaba un poco con las manos atadas para poder seleccionar compañías. Ahora esa dispersión se ha reducido y esa reducción de dispersión entre sectores nos permite entrar a seleccionar grandes compañías de alta calidad y creo que es un buen momento para la gestión activa, porque sí tenemos las condiciones apropiadas para hacer una buena selección, como decía Inés, buscando compañías de calidad, con buenos balances, con buena generación de flujo, pero esa dispersión de los sectores está en los momentos idóneos para hacer esa selección. ¿Dónde vemos oportunidades? Lo ha dicho Sasa, lo ha dicho Inés, en sectores menos ligados al sentimiento económico o a la parte económica o a la parte macro, o sectores que no han sido tan dañados por este virus, ¿no? Por este impacto del virus. Es decir, productos básicos, supermercados, utilities, toda la parte, en este caso, de sanitaria. Si buscamos la parte de tecnología, pensamos en un sector que va a hacerlo muy bien todavía. Todo lo que es información de datos, el cloud, el e-commerce, los videojuegos. Pero lo que estamos buscando son compañías de alta calidad. Es decir, lo que volvemos a decir es compañías muy sólidas que en los próximos 3 o 4 meses sean capaces de capear esta, como decía antes, esa criogenización de la economía o criogenización de los negocios, ¿no? Otro dato, estamos buscando compañías que tengan exposición hacia Asia, exposición hacia Asia y hacia China, porque parece ser que es la región que mejor va a capear o que primero va a salir de esta crisis, si la comparamos con Europa, con Estados Unidos, con lo cual estamos buscando incluso compañías o globales, europeas o americanas, pero con exposición hacia Asia. Recuerdo la última conference call con nuestro gestor Fabio Richelli, que decía que había incorporado una compañía de insurance que tenía exposición hacia Asia. Lo que estamos haciendo es eso, compañías de mercados desarrollados con exposición hacia Asia. Pero sí vemos una oportunidad importante para empezar a hacer selección de manera prudente, como decía antes Inés, no ser un osado, no es momento de ser osados ni valientes, pero sí prudentes y buscar compañías, incluso en sectores que antes decía Sasa que han sido muy castigados, en esos sectores castigados como son aerolíneas, hoteles o consumos de lujo, siempre habrá ganadores, siempre habrá algún ganador que tenga las características para ser el líder del mañana. Es decir, no todo el sector se va a caer, incluso en esos sectores tan dañados va a haber ganadores y va a haber ganadores más fuertes que en los próximos años serán los líderes de ese sector. Va a cambiar los modelos, con lo cual incluso entrando en sectores dañados hoy en día por la economía. Muchas gracias. Pues la verdad es que como no tenemos mucho tiempo, tenemos muchas preguntas, pero algunas ya se han respondido. Creo, por ejemplo, tú, Domingo, acabas de contestar, yo creo que una que nos hacían de qué sectores pueden ser más beneficiados y perjudicados. Y también creo que habéis dado una visión de qué economías pueden recuperarse primero y cuáles pueden tardar más. Pero bueno, aún así tenemos tiempo para 3 preguntas. La primera que nos hacen es, los 3, digamos, habéis coincidido más o menos en que quizás lo peor de la situación de la caída de los mercados ha pasado ya, porque, bueno, pues el mes que va entre finales de febrero y casi finales de marzo ha sido una locura, con caídas que hacía muchísimo que no lo veíamos, pero nos preguntan que si digamos, lo peor está empezando ahora en Estados Unidos, el propio Trump lo ha reconocido. Si pensáis que esas cifras yendo en aumento, esa situación de que no se puede frenar, que todos tenemos en un momento dado al hablar de la curva, puede provocar, digamos, nuevos episodios de alta volatilidad. Bueno, a ver, nosotros no nos atrevemos a decir que lo peor lo hayamos visto ya. Lo que sí creemos es que se ha despejado un mundo en donde la volatilidad ya la hemos padecido. Creemos en Srodes que vamos a seguir viendo picos de volatilidad muy importantes, pero también hay que empezar a desgranar entre la paja y el heno y empezar a ver efectivamente dónde creemos que se van a quedar las mejores oportunidades. Por eso nosotros insistimos mucho en que no es momento de ser temerario ni osado, como ha dicho Domingo, pero sí que ampliando los plazos empezar a hacer un escrutinio y a empezar a ser muy selectivo con cuáles son las compañías, cuáles, tanto por sus acciones como por sus bonos,
que creemos que pueden tener mejores oportunidades para salir adelante. No sabemos si en los próximos 6 o a lo mejor en los próximos 18 meses, pero saldremos adelante. Y también es verdad que los bonos de gobierno a corto plazo pueden ser un refugio, no para encontrar rentabilidades, pero al final los gobiernos no van a dar impagos desde nuestro punto de vista, y aunque veamos momentos de pánico en el mercado en donde se venda todo, nos parece que siguen ofreciendo oportunidades. Así que no creemos que seamos capaces de decir que hemos visto lo peor, pero tenemos que empezar a mirar de aquí al futuro. Pero sinceramente, María, apuntar solamente un minuto. Yo creo que las próximas 2 semanas, lo había dicho antes, son críticas, porque Estados Unidos va a empezar a presentar cifras y van a ser cifras que pueden ser malas. De desempleo, lo decíamos antes, de presentación de resultados de compañías, de fallecidos, y todo eso son noticias malas que vamos a ver en las próximas 2 semanas seguro en Estados Unidos. La pregunta es si el mercado ya está descontando esas noticias tan malas, si ya el mercado está, entre comillas, inmunizado a esas noticias malas, o el mercado va a reaccionar a esas medidas malas. No lo sabemos. Una de las claves para entender que un mercado bear o un mercado en recesión está ya muy maduro, que estamos tocando el techo, o perdóname, el suelo, es que las noticias malas consecuentes no afectan realmente a los indicadores. Es decir, si lo que vemos en las próximas semanas es que las noticias malas de compañías, fallecidos, etcétera, curva de contagios en Estados Unidos no le afectan tanto a los niveles del mercado, significa que estamos ya entrando en una época madura del mercado bear y que podemos estar tocando más o menos el suelo. Pero yo creo que van a ser malas. Lo que pasa es que a lo mejor ya está descontado. Incluso Trump, cuando dice que va a haber 200 o 240.000 fallecidos, está incrementando esa cifra, porque si son menos, posiblemente sea muy bueno para él. O sea, cuidado con las noticias malas, cómo las descuenta el mercado. Tenemos otra pregunta que es precisamente algo que estabas diciendo ahora mismo. Nos preguntan si creéis que Mariana, se está escuchando bien. ¿Vale? ¿Hola? Sí, pero se te escucha con interferencias. No sé qué puedo hacer para intentarlo. ¿Así mejor? Mucho Pues mejor. sí. Muy bien. Nos preguntan si creéis que es posible que algún estado haga default. Sí, es muy probable. y serán, bueno, los típicos de siempre, los países emergentes, ¿no? Habrá default seguramente y impagos no sería de sorprender en algunos países, en la deuda de algunos países emergentes, ¿no? Los típicos candidatos pues son pues, los que hemos visto de siempre, ¿no? Se habla ahora que hay mucha presión sobre la deuda en Turquía. No creo que Turquía haga default, sería muy raro, pero está bajo presión en sus emisiones. Algún país en África, posiblemente. Digamos, en Asia, mucho menos probable. El este de Europa tampoco muy probable, pero sí que en algunos países más frontier, ¿no? Más de los países fronterizos, en países emergentes, hay candidatos de pagos. Y parte de esa presión en la deuda de los países emergentes está muy relacionada al dólar, ¿no? La fortaleza del dólar hace que se presionan mucho a esos países porque siempre tienen una parte importante de sus emisiones en dólares. Si su divisa local baja, la presión de los pagos que tienen que hacer en dólares aumenta. Y es una especie de ciclo, digamos, negativo, ¿no? que vemos. Entonces, seguramente veremos algún impago en algún país. No creo que sea en los países desarrollados. Y otra cosa que no hemos tocado, que creo que es, digamos, muy importante, es todo el debate sobre Europa, ¿no? Y si estamos tomando las medidas adecuadas, ¿no? Y si me permites decir ese tema que es esencial, ¿no? Que nosotros somos optimistas que al final sí se llegará a algún acuerdo o emitir coronabonos o activar un plan Marshall pequeño con un fondo europeo a través del Banco de Inversión Europeo. Algo se verá, digamos, de compartir un poco el dolor asociado al tema del coronavirus, ¿no? Y compartir un poco ese loso que tenemos encima, sobre todo en el sur de Europa. Y yo creo que sí que veremos avances y eso puede ser un factor muy positivo para los mercados, ¿no? Que es lo que falta en Europa, es ese plan fiscal más contundente y que no sea solamente los países individuos que toman medidas. Y eso respaldará un poco a los balances de los países en Europa, ¿no? Yo creo que sería un factor positivo.
Muy interesante, Sasa, porque además has respondido a 2 preguntas en una, o sea que te lo agradezco mucho. Te lo agradezco un montón. Nos hacen una pregunta que es inevitable en estas circunstancias. ¿Me voy o sigo? ¿Y si sigo? ¿Invierto más? O, en fin, ya sabéis, no sé cuál es vuestra opinión. Pues mira, como supongo que esa pregunta la está haciendo algún inversor particular, la respuesta sería que recurriesen a su asesor financiero. Es decir, nadie mejor que el asesor va a saber dónde está el nivel de pérdida, qué ganancia llevaban acumulada en el 2019 y cuál es el umbral del sueño o del riesgo que puede tener cada inversor. Lo que sí está claro es que desde un punto de vista profesional lo que tenemos que darnos cuenta es de que las pérdidas que hemos sufrido han sido muy importantes en todas las carteras, tanto las institucionales como las individuales, pero el rebote está por llegar. Salirnos ahora, ¿para qué? Para irnos a cuenta corriente, desde nuestro punto de vista, si se puede tolerar parte de esa volatilidad, nos parece que nos ayudaría a recoger el rebote. Pero en cualquier caso, el mejor consejo que nosotros somos capaces de dar, si no el único, sería que por favor todo el mundo acuda a los asesores profesionales para este tipo de cuestiones, porque nosotros no somos capaces de dirigir un mensaje. Sí, parece un buen mensaje. Y por último, la última pregunta realmente es quizás es más personal. Es más personal respecto a vosotros en las gestoras, digamos, cómo os está afectando a la forma en la que trabajáis o qué medidas habéis tomado, cómo veis esto ya más desde un punto de vista de vuestros propios negocios, digamos. Pues si quieres empiezo yo menos de 30 segundos. Y por poner la parte un poco humorística, yo creo que los armarios de mi casa, como dice un compañero nuestro de Boston, nunca han estado tan arreglados en la vida. O sea, no he visto nunca mis armarios más ordenados en la vida. Eso significa que tenemos mucho tiempo, del poco que sacamos de las agendas que tenemos agendas y seguimos, como bien estáis haciendo vosotros, interactuando con nuestros clientes, pasando muchos informes. Ahora ya, sinceramente, creo que tenemos un pico de trabajo ahora importante, tenemos que dar confianza a los inversores, tenemos que pasar muchísima información a nuestros inversores de liquidez, de posicionamiento. Estamos haciendo muchísimas llamadas con nuestros equipos de inversión, con los gestores, todas las casas que estamos aquí, todas las casas, me imagino que de gestión activa están poniendo encima de la mesa todos sus recursos tecnológicos y de personas para, como lo decía Inés, igual que los clientes tienen sus asesores, nosotros tenemos que dar confianza a todos nuestros inversores. Y estamos en un pico de trabajo que ahí, pues, por la gente que estamos y por la tecnología nos permite hacerlo, ¿no? Pero creo que poco a poco se irá normalizando esto. Yo espero que esa medida de confinamiento se termine dentro de unas cuantas semanas y que poco a poco, progresivamente, vayamos a tener una vida normal. Pero por ahora no nos ha cambiado mucho la vida, salvo que no podemos salir de casa y tener los armarios muy arreglados. Gracias. El ser humano se adapta a todo, ¿no? Al final, y es otro desafío. Y yo la verdad es que nunca había trabajado en casa, nunca en mi vida. Y además las circunstancias, no me gustan las circunstancias, pero hay que decir que tiene su lado agradable, ¿no? Estás más tiempo con la familia, estás ahí en un entorno, en mi caso, pues, un entorno más bonito que el centro de Madrid. Y bueno, la verdad es que ha tenido sus partes positivas, no hay que decir otra cosa. Y estamos, como dijo Domingo, enfocados en servicio al cliente ahora. No es momento de ir ahí empujando para vender a los clientes. Es momento de ellos están preocupados sobre lo que tienen en cartera y estamos, la verdad es que a tope, dando información sobre las carteras. Muchas gracias. Y por mi parte, poco que añadir. Nosotros en ESRODES contamos con un presidente, un CEO, muy tecnológico, muy conocedor de que la tecnología era necesaria para dar servicio en cualquier tipo de contingencia, y la verdad es que no hemos notado ninguna variabilidad en el día a día, más que no estamos con nuestros compañeros y nos perdemos un poco el cara a cara con los clientes y con los inversores. Y que la conciliación familiar que tanto se reclama, pues nos estamos dando, yo creo, cuenta un poco todos de lo complicado que es estar en un webinar, estar en una conferencia, mientras tus hijos se tienen que conectar al colegio, mandar deberes, etcétera. Pero bueno, de todo se aprende. La verdad es que es una experiencia única
y que estemos salvando vidas quedándonos en casa, pues yo creo que deberíamos estar todos muy orgullosos, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Yo creo que sí. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo creo que a mí, desde luego, me ha venido muy bien, porque yo creo que es importante tener puntos de vista sobre lo que estábamos hablando al principio, sobre un momento sin precedentes y aún así seguir recordando que lo importante es que se están creando redes de seguridad, lo importante es que se están haciendo esfuerzos por normalizar la liquidez y que, bueno, que todos tenemos que asumir que hay oportunidades, pero que quizás tengamos que ser normalmente pues, todavía más pacientes, ¿no? No sé quién decía que la inversión es un negocio optimista y a largo plazo, así que debemos seguir teniendo esto en mente y quería agradeceros muchísimo a los tres. Muchísimas gracias, Sasha, muchísimas gracias, Inés, muchísimas gracias, Domingo, y a BNY Mellon, a Schroders y a Fidelity por formar parte de nuestro primer experimento de webinar. Creo que ha habido ratos en que no se ha escuchado bien, pero bueno, este es el primer intento y en cualquier caso yo espero que todo esto haya sido una ayuda para las personas que nos han estado escuchando y viendo. Así que muchas gracias y espero que hasta la próxima y en mejores circunstancias. ¿De acuerdo? La próxima cara a cara. Cara a cara. Muchas gracias. Gracias a los tres. Muchísimas gracias a Fancy. Y gracias a todos los que os habéis apuntado y seguiremos teniendo estas iniciativas y esta ha sido la primera y muchas gracias a todos.